Entonces, eh, pues sean todos ustedes bienvenidos y agradecido con cada uno de los conferencistas que hemos logrado tener desde el 2020 en esta actividad. Esta noche nos va a acompañar nuestro colega Joiner Anaya. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, magíster en epidemiología de la Universidad CES de Medellín, es docente universitario, cuenta con un diplomado en docencia, en gerencia en los servicios de salud, también en gestión logística y cadena de abastecimiento del sector farmacéutico. Joiner cuenta con amplia experiencia en farmacovigilancia, tiene más de 6 años en ello, también es socio activo de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, y esta noche nos va a acompañar con la charla Farmacovigilancia eh, de, de la teoría a la práctica, y pues vamos a disfrutar de sus conocimientos y experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar acá. Eh, Inicialmente, pues vamos a tener el saludo de nuestro presidente nacional, del doctor Federman, quien nos apoya en la ejecución de nuestro evento, y luego pasamos con la presentación de Joiner. ¿Estamos de acuerdo, Joiner? ¿Joiner? Buenas tardes, estimados colegas. Perdonen que entré un poco tarde. Claro que sí. Buenas noches, doctor Lemaitre. Federman. Federman, adelante. Apreciada Yasmín, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, sí, señor, gracias. Bueno, aquí ya quiero, no es bullying, pero esa pinta de cachacas no te queda. No, muchas gracias, estimada Yasmín, por esta oportunidad que nos brindas a todos los colegas de traer cada 8 días de manera permanente y constante esta educación continuada, de verdad, en nombre del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, pues muchas gracias. En línea con este evento, pues quería comentarles que la próxima semana el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos con la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, el INVIMA y la Universidad Nacional, vamos a desarrollar el 10º encuentro nacional de farmacovigilancia organizado por las 4 instituciones. Entonces, oportunamente les haremos llegar el link para que se conecten y nos acompañen, y por supuesto, con esta presentación magistral que nos va a hacer el colega, quedamos listos para la próxima semana. El evento es específicamente el 11 y 12 de octubre, va a ser vía virtual, entonces los esperamos. Muchísimas gracias y felicitaciones al equipo de la Unidad Regional Valle, encabezado por Yasmín, por esta excelente iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Federman, muy amable. Bueno, señores, por favor, pueden anotar las preguntas en el chat o ir levantando la mano en la medida en la que Joiner vaya haciendo su presentación, para que al final de la misma, pues, sean formuladas sus inquietudes. Joiner, adelante, por favor, puedes compartir tu presentación. Doctor Lemaitre, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Joiner. Listo. ¿Me confirman si me escuchan Sí, bien? sí, te escucho. Bien, está todo claro. Perfectamente. Muchas gracias. Listo. Le agradezco por acompañarlos a ustedes en esta presentación, pues teniendo en cuenta que es parte de lo que llevo en mi vida laboral, que no es que sea mucha, porque pues soy egresado apenas 2017, pero
De todas maneras, desde que salí de la universidad me dediqué a la parte asistencial y conocí el mundo de la farmacovigilancia, algo muy importante que en cierto modo muchas veces como químicos farmacéuticos no es que lo menospreciemos, sino que a veces no nos dan mucho la oportunidad para alcanzar esos objetivos dentro de este espacio que es la farmacovigilancia, muy importante en el ámbito tanto hospitalario como industrial. Yo, dentro de lo que está en el título, le agregué la parte asistencial aquí, puesto que sí considero enfocarnos en este punto principalmente, ya que es más que todo la experiencia que llevo dentro de este área. Entonces, espero de pronto no les moleste eso. Bienvenidos todos nuevamente a este espacio. Me presento, mi nombre es Joiner Anaya, soy químico farmacéutico, epidemiólogo, actualmente laborando en el área de farmacovigilancia, socio activo de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, como lo decían anteriormente. También recordándole la invitación sobre la actividad que hay la semana que viene del INVIMA, en donde se participará también por parte de mi persona como ponente, teniendo en cuenta el área de la farmacovigilancia. Entonces, para empezar, sí quiero que tengamos en cuenta que es una práctica muy bonita el conocer este término de farmacovigilancia, poderlo proyectar. Hay veces que como químicos farmacéuticos institucionales del área de la salud se nos dificulta presentar este tipo de información y ejecutarla, puesto que a veces disponemos de poco personal, de pronto nos toca hacer otras actividades como asistenciales, atención farmacéutica, gestión clínica, y eso a veces nos quita el tiempo de la farmacovigilancia, puesto en este espacio les quiero mostrar cómo va a ser nuestro cronograma o nuestros puntos a tocar dentro de todo el transcurso de la charla. Primero empezaremos con el marco legal, importante tenerlo en cuenta para poder así proceder a presentar la información, seguido de la definición de farmacovigilancia. Sé que muchos lo conocemos, pero necesitamos aquí tener muy claro este término para empezar así proyectarnos en todo el recorrido de la charla. Las metodologías para reporte que existen, las que he utilizado yo, cómo el INVIMA nos ha aportado a nosotros información sobre el uso seguro de medicamentos, lo que es la parte de la farmacovigilancia, las metodologías para analizar los acontecimientos adversos a medicamentos. Importante este término, de pronto muy poco usado. Ahí ahorita les voy a mostrar una información sobre este término. Algunas actividades que nos aportan dentro del día a día y que nos pueden llevar a que la farmacovigilancia sea mucho más productiva. Por último, el comité de farmacovigilancia hay que tener en cuenta que también es importante tenerlo dentro de la institución, ya que por una parte es normativo y por otra parte nos aporta conocimiento desde muchas áreas para el análisis de eventos, de sucesos adversos a medicamentos, de casi eventos. Y por último, una herramienta que les quise traer a ustedes como una especie de regalo, ya que con esta herramienta se puede evaluar un programa de farmacovigilancia, es la que utilizan en ciertos momentos. Nos ha tocado o me ha tocado recibir visitas de habilitación, de certificación, y siempre nos piden, siempre salen con esta herramienta, y con base en ella, pues nosotros siempre trabajamos y nos sirve para apoyarnos en cómo estamos nosotros, cómo nos encontramos, una autoanálisis, una autoevaluación de este tema. Entonces, sin más, empezamos con el marco legal. Hay que tener en cuenta, hay mucha más información sobre farmacovigilancia y normativa que nos abarca o nos se unen para producir mejor una farmacovigilancia, pero les traje las más importantes, las que normativamente nos están exigiendo. Además, también en el recorrido veremos algunas referencias bibliográficas que también nos dan y nos brindan información sobre cómo resolver un asunto de farmacovigilancia. Tenemos el decreto 677, muy importante en la parte de lo que es la parte de régimen de vigilancia sanitaria, lo que son los medicamentos, los cosméticos, las preparaciones. En general, aquí se encuentra lo que es la parte de registro sanitario, importante para que estos puedan salir al mercado, los medicamentos, los productos farmacéuticos en general. La 1403, resolución 1403, importante también conocerla. Muchos seguramente que estamos ejerciendo la conocemos, ya que aquí nos aporta mucho lo que es el proceso o los procedimientos, el modelo de gestión de servicios farmacéuticos, nos enseñan cómo hacer paso a paso la ejecución de aquella 2200 que en su momento fue muy importante y que en la actualidad aún sigue siendo importante, pero tenemos que también tener en cuenta de que la actualización o el decreto 780 ya abarca
mucha más información, las actualizaciones que tiene esta 2200. Y por último, pues la resolución 3100 de 2019, la cual nos aporta sobre la parte de habilitación de todo lo que es una IPS. Listo. Para empezar, conocemos el término de farmacovigilancia. Seguramente quienes trabajan en la parte asistencial lo han utilizado de forma continua. Quiero aquí resaltarlo porque siento que muchas veces nos enfocamos en una de las actividades que realizamos en farmacovigilancia, pero dejamos a un lado otras, como por ejemplo, vemos aquí la definición que nos brinda la OMS, importantísima. Es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos que se puedan presentar. Importante tener en cuenta, es farmacovigilancia, no tecnovigilancia. Entonces, aquí solamente nos relacionamos con lo que es el uso de medicamentos. Por último, y también todo problema relacionado con la medicación o con los medicamentos. Aquí les comentaba, la detección, lo principal, detectar todos los eventos adversos que se puedan presentar, saber cómo analizarlos, cómo mejorar esta práctica diaria asistencial que tenemos dentro de las instituciones. También lo que es la parte de la evaluación, saber cómo evaluarlos, la comprensión, importante estos espacios de educación, también las educaciones que brindamos en los servicios, en las instituciones de salud. Seguramente, y puedo casi que asegurarlo, todos aquí hemos brindado una charla de farmacovigilancia en la institución, o al menos de uso seguro de medicamentos en la institución de salud donde hemos trabajado o estemos trabajando. También lo que es la parte de la prevención, que es donde más nos estamos enfocando actualmente en cuanto a los errores de medicación, buscar la manera de que se prevengan estos eventos. Dentro de los objetivos que apunté aquí o que tengo aquí, son los que nos brinda el INVIMA como principales objetivos de la farmacovigilancia, como les decía anteriormente en la definición, la detección, la mejora y la detección y promover la comprensión y la educación. Entonces, para empezar, les traigo esto. Listo, sé que no se ve, sé que de pronto está un poco alejado, pero vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos para mostrarles así cómo es el mecanismo que he implementado yo o que he logrado desarrollar en el transcurso de este tiempo. Obvio, esta información es sacada del INVIMA, es sacada de los entes reguladores de otros países, es sacada también de bibliografía. Y pues en cierto modo la traje aquí a este espacio para que empecemos a trabajarla de esta forma y así mejoremos mucho más el análisis de los eventos adversos. Lo principal es tener en cuenta la información básica que nos pide Vigiflow, la entidad, en este caso, pues la plataforma que tenemos de forma nacional para reportar eventos adversos. Aquí tenemos que ellos nos piden, primero que todo, la información del paciente, nos piden la información sobre el medicamento que estamos utilizando, también nos piden la información sobre aquel personal que ha logrado hacer una autoevaluación de su trabajo y reconoció un evento adverso o un error de medicación. También hablamos sobre la situación que se presentó, ahí describimos la información que teníamos que brindar sobre el evento que sucedió y por último el servicio en donde ocurrió este evento, identificarlo correctamente para así lograr crear estrategias para mejorar estos eventos adversos. Para empezar, primero que todo nos tenemos que ir en cuanto a las clasificaciones de los eventos adversos, cuándo se considera un evento adverso y cuándo se considera un casi evento. Hay que tener en cuenta estos dos términos para identificar que en el lado derecho, que vemos aquí en la parte de evento adverso, solamente colocamos evento adverso cuando hubo un daño en el paciente. En el caso en donde no haya ocurrido ningún daño en el paciente, logramos intervenir, hicimos atención farmacéutica, intervenciones farmacéuticas, mejoramos la prescripción, cambiamos todo este tipo de cosas, pues ya nos encontramos con un casi evento, ya que el paciente no sufrió ningún tipo de daño dentro de la institución o dentro del uso de seguro de medicamentos. Entonces, esto es lo principal, tener en cuenta evento adverso y casi evento adverso hubo daño, casi evento no hubo daño. Seguido de esto, cuando nosotros recibimos un evento, muchas veces también estoy seguro que hemos recibido eventos que se hayan presentado en la institución o reportes que se hayan presentado en la institución, pero en algunos casos no corresponden a medicamentos. Entonces es donde yo les decía anteriormente, hay que desviar este evento y llevarlo, no es que no vamos a recibirlo, sí lo recibimos, pero lo desviamos
hacia el área encargada. Si es un problema con un dispositivo médico, a termovigilancia, si es un archivo, a electrovigilancia, si es un componente de la sangre, a hemovigilancia, así también a cualquier tipo de comité que se tenga en la institución para el manejo de cada uno de estos tipos de eventos. En este espacio, pues, le daríamos fin por parte de farmacovigilancia y recibiríamos solamente los relacionados con medicamentos. En este punto, los clasificamos como posible error de medicación, posible reacción adversa a medicamento, posible ESAVI o EAPB, evento adverso posterior a vacunación. Entonces, una vez ya recibimos este evento, tenemos aquí una de estas tres posibilidades. Vamos a irnos, primero que todo, a que el medicamento fue una vacuna. Listo, si fue una vacuna, vamos a irnos a la parte de arriba, donde encontramos que se clasificaría como un EAPB o un EPRO, un error programático o un evento adverso posterior a la vacunación. Dentro de este espacio, les traigo a ustedes este reconocido autor, Shugmo, donde él se encarga muy claramente de hallar prevenibilidad dentro de la búsqueda de los eventos adversos. Y pues gracias a ellos podemos identificar si es un error o si definitivamente fue una reacción que se presentó inherente al medicamento, al paciente, a cualquiera de ellos. Entonces, una vez identificado si fue prevenible, entonces vamos a ir a un EPRO, en donde vamos a utilizar la metodología de la OMS, la AEFI, donde se busca siempre mirar cuál fue el error que se presentó y también colocar o identificar aquella falla que se presentó en el servicio y describir la reacción que produjo en el paciente. Ya cuando nos vamos a un EAPB o un evento posterior a la vacunación, vamos a irnos a este definitivamente, solamente a este punto, para la metodología de análisis de este tipo de eventos. ¿Es preferiblemente utilizar esta? Sí. ¿Quién nos lo dice? El INVIMA. El INVIMA a nosotros nos brinda una información o un listado de cómo ejecutar un evento adverso relacionado con vacunación. Aquí lo tengo, se los traje aquí con un asterisco. ¿Cómo se analiza un evento de vacunación? Tenemos descrito ahí, se reporte de eventos adversos posterior a la vacunación. En Vigiflow, importante tenerlo en cuenta para reportarlo en el ente nacional. También, listo, si definitivamente no fue una vacuna, vamos a irnos a un PRM. Tenemos que identificarlo como PRM, puesto que así también lo identifica el INVIMA, y a partir de ahí utilizar este que dice numeral para reportar este tipo de eventos. En este punto también analizamos con Shugmo y Thornton para definir si definitivamente fue un error de medicación o fue una reacción adversa a medicamento. Dentro de la forma o metodología de análisis de las reacciones adversas a medicamentos, encontramos que pues, la principal o la que más utiliza el INVIMA para identificar este tipo de eventos es la de la OMS y la Uppsala Monitoring Center, que es ese algoritmo muy popular que ellos tienen para evaluar este tipo de eventos. Y también evaluar la causalidad dentro de la aparición de un evento adverso, mirar qué tan relacionado es el medicamento a este evento. Y también tenemos otras metodologías que también son permitidas por el INVIMA, que es el algoritmo de Naranjo, el método francés. Ya cada institución, depende de cómo es el manejo de su institución, definirán cuál es la metodología mejor aplicable a este tipo de reacción adversa a medicamentos. También encontramos los errores de medicación. Ahorita vamos a clasificar estos errores de medicación, estas reacciones adversas de la mejor manera, identificándolos cuándo podemos decir que sí es una reacción adversa a medicamento o cuándo sí podemos decir que es un error de medicación. Dentro de los errores de medicación nos encontramos a que estos pueden ser catalogados sin daño. Ahí utilizamos el protocolo de Londres, que muchas veces es el que utilizan en las instituciones de salud, las áreas de seguridad del paciente. Y también nos encontramos los que son con daño, los cuales, por una parte, dentro de la metodología que describe el Vigiflow, nos dice que tenemos que irnos a detectar el evento que sucedió en el paciente, o sea, aquella reacción que se produjo tras el error de medicación, vamos a identificarla como una RAM y ahí vamos a identificar también mediante el protocolo de Londres dónde ocurrió el evento, si fue una falla que presentó por la parte asistencial, por la parte administrativa, todo eso se detecta dentro de este espacio del protocolo de Londres. Seguido de esto, pues listo, ya tenemos en cuenta de que es relacionado con un medicamento, no una vacuna. Entonces, los criterios de Shugmo y Thornton nos definen si sí o no vamos a irnos por este camino o por este camino. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos estos criterios para definir prevenibilidad o evitabilidad? Nosotros tenemos varios estudios internacionales, no de nosotros, ¿no? Sino de referencias bibliográficas donde ellos
utilizan esta metodología para determinar evitabilidad y prevenibilidad dentro de las instituciones de salud. Tenemos también tenemos muy importante también tenerlo en cuenta, son recientes, hay otros que son muy antiguos. Miramos también otro tipo de actividades que se realizan, vemos aquí tocilizumab en pacientes COVID, evaluación de perfil de seguridad en una indicación off-label. Encontramos aquí estudios, vemos también que utilizamos dentro de este tipo de artículos, este tipo de metodología para trabajar en la mejoría, en la evitabilidad, la identificación de evitabilidad de estos eventos adversos. Por último, de donde sacamos esta información y les traje a ustedes este algoritmo para poder determinar si es evitable o no un evento, pues sacamos de este artículo utilidad del conjunto mínimo básico de datos para la detección de acontecimientos adversos por medicamentos. Este también es un artículo que a nosotros nos ha brindado mucha información, que nos ha aportado a nosotros esta tablita, la cual contiene la información de cómo lograr identificar que un evento es prevenible o no. Aquí se hacen 12 preguntas. Nosotros recopilamos toda la información y nos autogestionamos y nos hacemos varias preguntas. ¿El medicamento implicado en el acontecimiento adverso a medicamento es inapropiado considerado la situación clínica del paciente? Bueno, antes que eso hay que tener en cuenta, si una sola de estas preguntas que se encuentran aquí las respondemos o nos las autorrespondemos positiva, consideramos que el evento fue prevenible. Por ende, vamos a irnos como si fuera un error de medicación. Si definitivamente ninguna de estas preguntas es positiva, consideramos que el evento es no prevenible. Una vez teniendo en cuenta esta información, encontramos la segunda pregunta: la dosis, la vía, la frecuencia de administración son inapropiadas considerando la edad, el peso, la patología subyacente del paciente. La duración de tratamiento es inferior a la superior o a la establecida por la indicación que se va a tratar. Se ha omitido la realización de controles clínicos. También se tiene en cuenta si se había presentado previamente la reacción en el paciente, si fue una reacción alérgica o un efecto similar en el paciente. Este acontecimiento adverso a medicamentos se produjo como consecuencia de algún tipo de interacción. Se determinó concentraciones séricas del medicamento. Se ha prescindido del tratamiento preventivo necesario para evitar la aparición. Este acontecimiento adverso a medicamento se produjo por cumplimiento errático de la prescripción. Se ha producido un acontecimiento adverso a medicamento por un error en la administración del medicamento. También tenemos en cuenta si se encuentra la automedicación. Y por último, también cualquier otra circunstancia que nosotros podamos considerarla como un error que causó este tipo de evento. Perdón. Una vez teniendo en cuenta esta información, pasamos a la identificación. Un evento prevenible o un acontecimiento adverso prevenible y un acontecimiento adverso que es no prevenible, que consideramos como reacción adversa a medicamento y error de medicación. En este punto es importante tener en cuenta el término PRM, problema relacionado con medicamentos, donde nos encontramos que el mismo INVIMA lo describe como cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado con una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado deseado de un paciente. Una vez teniendo en cuenta esta información, logramos saber si es una reacción adversa o un error de medicación. En este punto, vamos a diferenciarlo, pongamos una línea imaginaria aquí en este espacio. Vamos a irnos a lo que es la parte de los errores de medicación. Todos tenemos ya muy concientizado cómo es el medicamento dentro de la institución de salud: selección, adquisición, almacenamiento, distribución, preparación, dispensación, prescripción, administración de los medicamentos, el seguimiento posterior a la administración de estos medicamentos. Si en alguna parte se presenta un fallo dentro de esta cadena de medicamentos, se considera un error de medicación. Si definitivamente no hubo ningún fallo, sino que el evento se consideró no prevenible, ya que es inherente al medicamento o al paciente o a las características de estos anteriormente dichos, pues ya consideramos que definitivamente es una reacción adversa al medicamento. Para cada uno de ellos tenemos metodología, las dijimos anteriormente. Vamos a revisar de forma rápida dos ejemplos. Reacción adversa a la quimioterapia con Paclitaxel. Hay que tener en cuenta, es muy conocido que los medicamentos quimioterapéuticos pueden producir caída del cabello, pueden producir náuseas. Todo este tipo de eventos se consideran reacciones adversas a medicamentos
una vez revisado con el protocolo anterior, vemos que definitivamente sí es una reacción adversa a medicamento, puesto que no podemos evitar, o de pronto con premedicación, pero muchas veces sigue sucediendo en el paciente la reacción de náuseas, vómitos y también la pérdida del cabello tras el uso de estos medicamentos. Entonces, en ese punto consideramos que es una reacción adversa a medicamento y un error de medicación cuando definitivamente sabemos que hay protocolos institucionales, sabemos que tenemos prescripciones, administraciones que se salen de lo establecido. Por ejemplo, síndrome de hombre rojo. ¿Quién no conoce este síndrome que se puede presentar en un paciente cuando se le administra vancomicina de forma rápida? Entonces, importante tener conocimiento de que aquí hubo una falla, de pronto en la administración por la velocidad en la que se administró el medicamento. Y se presenta estas manchas en la piel del paciente que pues obvio se pueden de pronto en un futuro mitigar con medicación, pero tenemos que tener en cuenta de que es importante identificar estos errores o fallas, obstáculos que tuvimos que de pronto nos saltamos o que pudieron haber evitado un evento adverso. Listo. Para cuando ya tenemos una reacción adversa a medicamento, ¿cómo la clasificamos? Primero, tener en cuenta lo que dijimos al principio: información del paciente, información del medicamento, información del servicio, información del reportante, la descripción del suceso. Con base en eso y la investigación que nosotros hagamos, tenemos que identificar el tipo de reacción adversa a medicamento. Una es dependiente del medicamento, una es dependiente de las características del paciente, y así otras más, llegando a la falla terapéutica, por ejemplo, también que se puede presentar, teniendo en cuenta de que son no prevenibles. Tenemos las metodologías para hallar la causalidad, tenemos el algoritmo de Naranjo, seguramente todos aquí hemos escuchado sobre este algoritmo de Naranjo, unas preguntas que nos hacemos, así también como el algoritmo de la OMS, son unas preguntas que nos hacemos y con base a la respuesta que nos demos, si sí o si no, o no sabemos, describimos si es más 1, menos 1, más 2, menos 2, 0, y con eso damos un resultado, el cual clasificamos como el medicamento posiblemente fue el causante del evento, el medicamento definitivamente causó el evento, el medicamento probablemente fue el que causó el evento, y así sucesivamente pueden acercarse a estos algoritmos para identificarlos un poco mejor de forma más práctica. Tenemos también otra clasificación de las reacciones adversas, según la frecuencia. Si fue muy frecuente, si fueron mayores a 1 de cada 10 pacientes a los que se le administró el medicamento. También tenemos frecuente cuando es mayor a 10, perdón, mayor a 1 de 10 y menor de 1 de 100. Infrecuente, tenemos también raras, muy raras, cuando ya definitivamente son casos que son inevitables, que se presentaron en el paciente, pero no encontramos ningún error dentro de nuestra institución, no encontramos ningún error dentro de nuestro espacio, logramos revisar y encontramos que este evento sí lo relacionamos con el medicamento. Tenemos también la gravedad de los eventos. Hay que tener en cuenta de que hay unos que son graves y unos que son no graves. ¿Cuándo consideramos grave? Uno, cuando presentamos muerte en el paciente o representa algún riesgo vital, causa o prolonga la hospitalización, incapacidad o invalidez grave o alguna anomalía congénita. También hay que tener en cuenta la gravedad que uno como investigador siente que causó ese evento. Por ejemplo, si un paciente se encuentra de forma tranquila, va por una medicación que de pronto no produce tanto daño, se le administra medicamento y le genera, no sé, está en hospitalización y pasa a UCI o a urgencia, también se puede considerar un evento grave o serio. Y encontramos los no graves cuando ya definitivamente no ocurrió ninguno de estos sucesos que se encuentran aquí descritos. Por último, también dentro del INVIMA nos piden hallar el resultado. ¿Qué sucedió en el paciente? ¿Se recuperó o no se recuperó? O también está en recuperación, que se puede también identificar este tipo de clasificación dentro del resultado. Teniendo en cuenta eso, pues ya hablamos sobre las reacciones adversas a medicamentos, ahora vamos a hablar sobre los errores de medicación. Una de las clasificaciones entregadas por, en este caso, el Instituto Nacional de Salud Pública en Chile, pues nos brinda a nosotros la información de forma muy práctica. Hay que tener en cuenta de que ellos hacen referencia, esta revista es desde 2016 o 2018, que apenas ahí no acordarme de esa parte, pero ellos se referencian siempre en Otero, se encuentran también referenciando siempre a Martín, a Robles y también a los que hablábamos anteriormente, a lo que es la parte
de aquellas investigaciones que se hicieron hace mucho tiempo, que también aún en la actualidad, la veremos siguiente, también aportan mucho a hallar la información de dónde sucedió el evento adverso. En este punto nos referimos al proceso donde se presentó el evento. Hablábamos anteriormente también de estos procesos. Si en cualquiera de estos procesos se presentó el evento, tenemos que identificarlo para poder así dirigirnos a ese espacio y poder hacer intervención de forma oportuna. Seguido también el personal involucrado. Si fue el comité interdisciplinario, si fue el médico, si fue el farmacéutico, perdón, si fue el enfermero o si de pronto fue algún tipo de profesional diferente a los que estamos hablando anteriormente, o si fue familiar de pronto en la automedicación, medicación en su casa, no permitió de pronto que se le hiciera conciliación, no permitió que se le hiciera revisión de sus medicamentos, no dijo algún antecedente, ¿vale? Entonces identificamos este tipo de errores que se pueden presentar. Aquí les traigo que para mí es algo muy importante para determinar el tipo de error que se presentó en un paciente. Esta categoría de gravedad de los errores de medicación es brindada por el National Council, Coordination Council for Medication, Error Reporting and Prevention. Ellos, que les decía anteriormente, ellos son un grupo de personas que un día decidieron, listo, vamos a hacer estrategias para mitigar eventos adversos. Identificaremos este tipo de errores de esta forma. Entonces, llegó el paciente. Si no llegó al paciente, vamos por acá arriba. Si llegó al paciente, vamos por acá abajo. No llegó al paciente, se consideraría un error potencial o no error. ¿Qué encontramos muchas veces aquí? Prescribimos un medicamento por parte médica y hacemos una intervención. Esa intervención se logró hacer, se modificó la prescripción, no llegó al paciente. Hubo un error en la prescripción, pero no llegó al paciente. Eso nosotros también lo identificamos, lo tenemos claro y con base en eso analizamos este tipo de eventos buscando prevención. Tenemos también los que sí llegaron al paciente, pero no causaron daños, considerados también casi eventos. ¿Se precisa algún tipo de intervención? Si sí, si no, vamos a irnos a tipo C o tipo D. Va aumentando el número, la letra que se encuentra aquí de acuerdo a la gravedad del evento que se esté presentando. Tenemos aquí, ¿causó daño? Sí causó daño, ¿vale? Tenemos que sí causó daño. Vamos a irnos a comprometió la vida del paciente o causó la muerte. Si comprometió solamente la vida del paciente, si no, vamos a irnos a que el daño fue temporal, lo referenciamos aquí como tipo E, tipo F, tipo G. Estos 5 que se encuentran aquí ya son eventos adversos y estos son considerados casi eventos. En este punto nos encontramos con los eventos que más comúnmente se presentan. Le causó un problema al paciente, pero de pronto se pudo mitigar con medicación, se pudo, no intervenir al paciente porque ya el evento iba a pasar después de un tiempo. Y algunos que sí requirieron intervención y que causaron de pronto algún problema mucho más serio, inclusive llevarlo hasta la muerte a este paciente, ¿vale? Como les dije, esta es una herramienta muy importante que ellos nos brindan y que fácilmente podemos utilizarla para identificar la clasificación del tipo de error que se presentó. Tenemos ya puntualmente identificado el error anterior. Aquí vamos a identificar en qué zona, si fue de pronto el medicamento erróneo, si fue la omisión de la dosis del medicamento, si fue la dosis incorrecta, si la frecuencia fue la incorrecta, y así todos aquellos otros parámetros que nosotros sabemos que existen y que muchas veces, incluso me ha pasado que me acerco a una persona asistencial y le pregunto, mira, encontré que de pronto este paciente posiblemente tiene una falla en la prescripción, un ejemplo, y él nos dice, no, o sí, hubo una prescripción de pronto equivocada, hay una intervención, una interacción entre los medicamentos, pero nos dicen, no, eso no se reporta. ¿Cómo así que no se reporta? Es donde uno tiene que actuar como farmacéutico que identificó este error y decir, listo, esto sí se reporta porque gracias a ese reporte podemos implementar estrategias futuras para que se dejen de presentar estos futuros reportes. Es mejor siempre que se logre identificar errores de medicación que se encuentran dentro de este espacio que está aquí, tipo A, tipo B, que son los que la gente más menosprecia, ya que no causaron ningún problema, incluso lo pudimos evitar antes que llegaran al paciente. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, ya identificamos el tipo de error,
el tipo de reacción adversa a medicamentos, sabemos cómo determinarlo. Ahora vamos a ver de dónde pueden llegar los reportes de error de medicación o de eventos adversos. ¿Dónde tenemos que intervenir de forma oportuna? ¿A dónde tenemos que llegar, educar a ese personal para que ellos nos entreguen a nosotros nuestra herramienta importante, que son los reportes de cualquier acontecimiento adverso a medicamento que se pueda presentar? Tenemos varias fuentes. ¿De dónde provienen los reportes? Uno, del servicio donde se presentó el evento. Listo, el asistencial administró un medicamento de forma incorrecta. Él identificó el evento, nos informó. Esto hay que aplaudirlo. Cuando una persona detecta un error de medicación o un evento que se presentó en el paciente y lo reportan, este autorreporte tiene que ser evaluable. Buscar la manera de que siempre el autorreporte sea lo mayor posible, ya que, listo, tenemos a veces muy poco personal o sí tenemos personal, pero eso implementa o aumenta la gestión de la identificación. Recuerden la primera diapositiva cuando hablábamos de ese iceberg. Vimos un iceberg que se encontraba solamente la punta del iceberg en la parte de arriba, y esa cantidad de reportes que muchas veces dejamos de identificar de eventos que pudieron haber sucedido porque de pronto se quedaron callados por miedo a que se pueda presentar algún tipo de inconveniente. Entonces tenemos que aplaudir este porcentaje de autorreporte. También esto que también es importante, la participación de esos químicos farmacéuticos, esos regentes de farmacia, esos auxiliares de farmacia, esos profesionales que se encuentran dentro del servicio farmacéutico, que también salen a explorar en los servicios eventos adversos a medicamentos, aquellos farmacéuticos clínicos, los de central de mezcla, que los detectan antes de que se produzcan. También es importante aplaudirlos a ellos y brindarles a ellos una educación continua de cuáles son los errores más comunes que se presentan para que ellos vayan direccionándose a ese punto. También tenemos unas rondas o auditorías que podemos realizar dentro de las instituciones de salud. Les recomiendo que la tengan muy en cuenta, ahorita vamos a hablar sobre ella, pero lo que buscamos aquí es mirar cómo están los servicios de acuerdo al uso seguro de medicamentos. Disculpen. Seguido de esto también tenemos lo que es la parte de una metodología internacionalmente utilizada, la cual ha sido brindada por el Institute for Healthcare Improvement, el cual a nosotros nos brinda una herramienta para encontrar mediante medicamentos trazadores eventos adversos. Ahorita hablamos también de ese tipo de metodología para que también lo tengamos en cuenta. La atención farmacéutica siempre hay que priorizarla en aquellos servicios más críticos, servicios donde se presentan muchos más casos, sabemos que el paciente está más delicado, tenemos más polimedicación en los pacientes. Entonces, ahí principalmente hay que intervenir y hacer un acompañamiento a los servicios, brindarle al personal médico asistencial la educación, el acompañamiento en la prescripción, y una vez el paciente se vaya, ese seguimiento que le hacemos al paciente, si se presentó algún tipo de evento en su casa, si de pronto consumió un medicamento y le produjo algún tipo de dolor. Y es muy comúnmente que se presenten este tipo de eventos también de vacunación. Eventos de vacunación. Estoy seguro aquí que los que se han vacunado, posterior a la vacunación, sufrieron un dolor en la zona de administración de medicamentos, tuvieron que quedarse en su casa porque de pronto presenciaron dolor, fatiga, insomnio. Todo este tipo de eventos que se pueden presentar tras la vacunación se consideran también importantes tenerlos en cuenta, ya que todos estos reportes que al final muchas veces menospreciamos son los que van a la postcomercialización de un medicamento una vez sale de unos ensayos clínicos o unos estudios de investigación. El INVIMA, que es nuestro ente de vigilancia nacional, se encarga de recibir esos reportes para proceder así a tomar decisiones, mirar el acompañamiento mundial, colocar esos reportes dentro de nuestras bases de datos. Seguramente ustedes han entrado a Micromex, han entrado a medicamentos a un clic, han entrado a esas herramientas nacionales que tenemos o internacionales para verificar si un medicamento produce un evento. Entonces, ese porcentaje que se encuentra allí descrito sale de los reportes que se presentan. Obvio, de pronto se nos hace difícil reportar todo, pero hay que buscar la manera, hay que tratar de hacer que la farmacovigilancia sea fuerte nacionalmente, por ende, encontrar este mecanismo para lograr aumentar estos reportes y así identificar todas aquellas fallas que se pueden presentar. ¿Cómo podemos también buscar la manera de que se presenten más reportes e identificarlos de forma oportuna? Tenemos
los canales de comunicación que podemos implementar institucionalmente. Sistema de información que tengamos en la institución, solicítenle al área de tecnología de la información, de sistemas, de su área, que dentro de su sistema donde prescriben medicamentos también se pueda reportar un evento adverso. Seguido también una línea o una extensión que sea para ustedes fácilmente brindables y de fácil acceso, que lo pongan ustedes en todos los espacios donde ustedes vayan a educar sobre farmacovigilancia. Las personas tienen alguna duda, los llaman, de una reportan un evento adverso, sin necesidad de pronto de sentarse a escribir más información o de pronto decir, mañana reporto y se nos olvida el reporte. Nunca menospreciar un reporte de un evento adverso o un error de medicación en general. Seguido también los correos de farmacovigilancia. Crear un correo es de forma fácil. Muchas veces tenemos que hay miedo en cuanto al momento de reportar un evento mediante teléfono, entonces podemos utilizar estos correos que podemos recibir de forma anónima institucionalmente para encontrar e identificar aquellas fallas que se presentaron. Y también siempre brindarle a esos farmacéuticos auxiliares, regentes, la posibilidad de recibir un reporte de un error de medicación y de una reacción adversa a medicamento, o que sean capaces de direccionarlo a nuestra área de farmacovigilancia o a nuestra persona para que podamos hacer los reportes. Una vez identificado todo esto, de forma fácil, práctica, tenemos acceso a encuestas o formularios donde podemos de forma fácil identificar y crear estrategias para reportar un evento adverso, incluso analizarlos. De forma continua me he encargado de actualizar un documento en formato forum para poder así identificar aquí toda la información del paciente, toda la información del error de medicación, toda la información relacionada con el evento que se presentó, diferente a la información que nos suministra a nosotros que tenemos que darle al INVIMA en VigiFlow. Entonces, nosotros aquí escribimos todo lo que VigiFlow no tiene, que de pronto es el nombre del paciente para poderle hacer seguimiento de forma continua. Esto es autónomo, esto lo podemos hacer de forma normal por parte de nosotros. Veamos la identificación en color verde. ¿Listo? Identifiquemos esto. También tenemos los reportes en VigiFlow, los cuales a nosotros nos brinda la información para reportar un evento, enviarlo a la secretaría, al ente territorial que tengamos adjunto, y posteriormente ellos analizar el evento y enviarlo a la OMS, al INVIMA, para que también analicen estos eventos y los clasifiquen y los coloquen dentro de los espacios para poder proceder, qué pena, para poder proceder a realizar las gestiones mundiales y informes que se puedan presentar nacionalmente dentro de las instituciones y esas conferencias que brinda el INVIMA y estos espacios de educación. Este se encuentra en amarillo. ¿Por qué identifiqué estos colores? Porque lo bueno de esta plataforma es que genera un formato Excel y esta plataforma de VigiFlow no se queda atrás. Tenemos la posibilidad de generar también un Excel en la partecita derecha, en la parte de arriba, un Excel que nos da a nosotros información y nos genera unas columnas. Un código, el cual también es el código único de identificación del INVIMA, el cual también podemos colocarlo acá para identificar un reporte de acá con uno de acá y así poderlos cruzar. Con base en eso, me he creado también una herramienta que es un Excel que yo simplemente reemplazo la información que se presenta en esta parte y en esta parte en una hoja. Entonces vemos aquí las columnas del Excel y las columnas de VigiFlow que nos genera. Vemos en amarillo la información que nos entrega VigiFlow y en verde la información que nos entrega a nosotros nuestro foro. En violeta encontramos aquellas cosas que sí nos tocan manuales porque son más que todo clasificaciones propias que nosotros tengamos. Y acá vemos el código del INVIMA. Este código que lo tienen los dos formatos para poder así hacer el cruce y posteriormente esta información la enviamos o en este caso pues la envío a nuestra herramienta que también no es Excel, pero que nos brinda a nosotros capacidades importantes para poder identificar un evento adverso y gestionar acciones desde nuestro servicio, desde nuestro espacio. Esta plataforma Power BI se las recomiendo. Es muy sencilla si ustedes ya manejan el Excel de forma oportuna. Con base en
pues nosotros logramos identificar en Power BI este tipo de gráficos en donde podemos observar el servicio, podemos observar si fue un evento vascular, la clasificación del evento, si de pronto la fuente del reporte, si fue por químico farmacéutico, por enfermería, si fue por otro tipo de área, cómo es el seguimiento de los reportes que se pueden presentar en las instituciones de salud, las sedes donde se pueden presentar estos reportes. También así encontramos los medicamentos más generadores de reportes, los catéteres, los calibres, los eventos que se pudieron presentar, el tipo de reacción que se presentó, si fue una infiltración, si fue una flebitis. Y entonces eso les quería traer más que todo para que identifiquemos que Power BI es una herramienta que nos puede a nosotros brindar mucha información fuerte, contundente para dirigirnos a un espacio donde claramente logremos intervenir de forma oportuna. Otras actividades que se pueden realizar desde farmacovigilancia. Vale, aquí importante tener en cuenta de que muchas de estas a veces no las podemos hacer nosotros propiamente, pero también tenemos personales que de pronto nos puede apoyar. Tenemos de pronto regentes que nos acompañan, auxiliares que se encargan de entregar medicamentos que nos pueden ayudar. Uno, la gestión de los reportes que muchas veces se tiene que hacer o casi que siempre se tiene que hacer en grupos interdisciplinarios, como por ejemplo comités, reuniones periódicas que se realicen con los servicios. Tenemos los reportes al ente de vigilancia. Esta es una actividad que conlleva mucho tiempo, pero que también es importante, lo decía anteriormente, los reportes en VigiFlow. Estas rondas de seguridad del paciente o de uso seguro de medicamentos o de farmacovigilancia, como ustedes las quieran llamar, son auditorías que se realizan a los servicios. La gestión de letras sanitarias, que también es importante tenerlas en conocimiento, las produce el INVIMA de forma normal. Perdón. También las produce la FDA, las produce la AEMS, las produce las agencias internacionales en general, para que nosotros podamos acceder a esta información de forma fácil. Las actividades de educación, estos espacios donde nosotros de forma autónoma nos conectamos, va mucha gente a recibir información, esos congresos de educación que hay, ese comité de farmacovigilancia que también es importante no descuidarlo, no dejarlo atrás, no permitir que de pronto, no, este mes no pudimos hacerlo, vamos a hacerlo el siguiente mes. Tratemos de siempre hacerlo de forma periódica. Por último, el seguimiento a las moléculas nuevas. Esto lo traje aquí, puesto que muchas veces tenemos protocolos ya institucionalizados y sabemos que eso es un protocolo que hay, pero ¿y si el medicamento se agota? Si el medicamento no se puede aplicar al paciente porque es alérgico, nos toca utilizar otra estrategia. Entonces buscamos otro medicamento que sí esté disponible, lo colocamos en el paciente, pero como estamos acostumbrados a un protocolo, posiblemente, digo posiblemente, se pueda presentar un evento en los pacientes. Entonces, para empezar, ¿cómo reportar al ente de vigilancia? Tenemos que conocer el VigiFlow. VigiFlow, programa que se utiliza para reportar eventos o reportes, los entes nacionales, entes territoriales se encarguen de revisarlos y posteriormente enviarlos al INVIMA y que gracias a ellos se vayan a la OMS. Cuando nosotros tenemos una plataforma de VigiFlow, tenemos que acceder mediante unos procedimientos o unos pasos que tenemos que tener previos para que nos autoricen el acceso a esta plataforma. Primero que todo, el certificado del curso de VigiFlow. Este es mi certificado, se los traigo para que lo vean solamente, cómo es la forma o la figura. De todas maneras, en este momento ya está diferente. Ustedes entran a hacer el curso hoy y es un diploma completamente diferente. La inscripción al Programa Nacional de Farmacovigilancia. Esto es importante, ya lo veremos por qué. Pero gracias a esto nosotros tenemos como tal el referente de farmacovigilancia de una institución. Sin esto no podemos ser referentes nacionales o internacionales de farmacovigilancia de una institución. Este Programa Nacional de Farmacovigilancia nos brinda a nosotros el acceso a VigiFlow, a la información que nos pueda brindar la USALA Monitoring Center y a la OMS. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta lineamientos del INVIMA, los reportes, hablábamos de los eventos serios, ¿recuerdan? ¿Listo? Esos reportes de eventos serios, tenerlos en cuenta para reportarlos dentro de las 72 horas, seguido la sucesión de ese evento. O sea, sucedió el evento ahorita, nos enteramos de que sucedió, tenemos 72 horas para reportarlo. ¿Esto por qué? Porque es importante tener en conocimiento ese caso y no hay que tener miedo institucionalmente para reportar un reporte o un evento al INVIMA.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces por miedo a que nos puedan castigar en el INVIMA no reportamos, pero en realidad el INVIMA no es que castigue, el INVIMA lo que busca con esto es captar información, mirar cómo fue el procedimiento que ustedes hicieron para mitigar ese evento y posteriormente, a partir de ahí, recomendar a las otras instituciones cómo hacerle el seguimiento a esos productos. De pronto son inevitables, de pronto son casos que sucedieron en una institución y gracias a nuestro reporte se identificó nacionalmente y se pudo disminuir ese tipo de eventos en otras instituciones. Como les digo, es importante reportar este tipo de eventos. También los no serios que se pueden reportar de forma normal hasta los primeros 5 días del mes siguiente a donde sucedió el evento. Las actividades, revisión de sanitarias. Si queremos hacernos internacionales, conocer de forma continua cómo reportar estas alertas o cómo encontrarlas, tenemos aquí que identificar que todo el personal de la institución pueda revisar esto. Muchas veces se daña la plataforma del INVIMA, se daña la plataforma de la agencia española, se daña la plataforma de la FDA, se dañó el sistema, se dañó el computador, pero tenemos nuestro celular, tenemos acceso a las plataformas de búsqueda de alerta sanitaria, al Facebook, al Instagram, que también son fuente importante. Ustedes buscan en el INVIMA, en Instagram les aparece la alerta más reciente que hubo. Entonces, con base en eso, nosotros también nunca nos podemos quedar con que no, se dañó la página del INVIMA, por ende no reportamos esa alerta. Entonces, tenerlas en cuenta porque sí son importantes. ¿Qué es una alerta sanitaria? Es toda sospecha de la situación en riesgo potencial para la salud de la población. Hay que tener en cuenta de que estas alertas sanitarias contienen una información del medicamento relacionado con el evento o con la alerta. Además también de información de cómo gestionarla una institución de salud, cómo gestionarla el ente territorial, el ente nacional, cómo lo va a hacer el INVIMA, y lo más importante que también considero que hay que publicarlas ante el público para que el público sepa qué hacer. No es para nadie un secreto que el INVIMA también se ha enfocado mucho el uso de esos productos que se encuentran en los semáforos. Ustedes van a un semáforo y se encuentran con popular, no sé, mero macho, esa pomada de marihuana para disminuir el dolor en el paciente. Esos son productos que muchas veces no tienen registro sanitario, son fraudulentos y podemos identificarlos ahí. Si se lo entregamos a un paciente para que ellos identifiquen esto, ellos pueden irse a su casa y encontrar esta información. Ay, yo estoy usando esto, voy a dejar de usarlo porque mira que esto está mal, ¿vale? Aquí les traigo la herramienta que les hablaba anteriormente, brindada por la IHI, el Institute for Healthcare Improvement, donde nos brinda a nosotros unos medicamentos para proceder a revisar los eventos adversos posteriores al uso de estos productos. Aquí un ejemplo, flumacenil. Es un medicamento utilizado para qué. ¿Quién me puede decir en este espacio? ¿Para qué se utiliza flumacenil? Para Hola, hola, aquí. revertir, ¿Para qué se utiliza flumacenil? Qué pena. para revertir la acción de las dosis exageradas de opioides. De benzodiazepinas, ¿vale? Entonces nos encontramos con que este medicamento es utilizado para revertir los efectos de las benzodiazepinas. Entonces, si un paciente tiene flumacenil, no significa que tiene un evento adverso. Posiblemente al paciente se pasaron un poco de la cantidad de benzodiazepinas que utilizaron. También tenemos, por ejemplo, la necitina. ¿Para qué se utiliza este medicamento? ¿Quién me dice? Para la intoxicación acetaminofén. Excelente. Para la intoxicación por acetaminofén. Tenemos la naloxona. ¿Para qué se utiliza? Recuérdenme. Para la intoxicación por opioides. Por opioides. Excelente. Por opioides. Vemos que estamos todos aquí en este espacio. Revertir los efectos de opioides. Por último, vitamina K. ¿Para qué la utilizamos? Warfarina, heparina. Excelente también. Para revertir los efectos de los anticoagulantes, muchas veces como la warfarina. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos estos medicamentos en las prescripciones de los pacientes. Y si encontramos alguno de ellos, posiblemente se presentó loratadina, una reacción alérgica. Como les digo, posiblemente. Luego de esto, identificamos que hay este tipo de medicamentos y detectamos y reportamos. Hay casos donde en los servicios no reportan los eventos adversos
Con esto podemos aumentar esa cantidad de reportes, ya que identificamos ese tipo de eventos que de pronto no reportó el servicio, ¿vale? Tenemos también las rondas de uso seguro de medicamentos, o de farmacovigilancia, como le quieran llamar. Aquí nos enfocamos en todos los servicios que se puedan presentar. Tenemos servicios de internación, ahí está, por ejemplo, UCI, hospitalización, los ambulatorios, los servicios no sé, en general urgencia, cualquiera de ellos que se pueda presentar, consultas técnicas, las prescripciones de los medicamentos en los consultorios. En todos ellos ejecutamos esta lista de chequeo de forma continua, trimestralmente o bimensualmente, qué pena ahí, bimensualmente, para así encontrar aquellas fallas que presenta el servicio y buscar la manera de mitigarlos. Tenemos aquí otras estrategias que podemos trabajar, la identificación de alergias, si no reportaron las alergias, si de pronto nosotros tenemos una farmacoteca, qué pena, Yasmin, si alguna cosa me avisas para ir terminando, ¿no? Tenemos también los reportes de los eventos adversos, si el servicio es autorreportante. También la prescripción electrónica, si se observan muestras médicas dentro del servicio, tabla de compatibilidad cuando los medicamentos se tengan en la institución. Es importante tener una tabla de compatibilidad para así mirar cuáles medicamentos se pueden administrar en una misma vía. Hay casos donde los medicamentos no son compatibles y los administramos juntos. Y esto nos presenta una obstrucción en la vena, nos presenta un daño en la vena y también puede ser causante de un problema mucho mayor. ¿Listo? También la administración segura. Aquí hay que tener en cuenta que no son 6 correctos, no son 7 correctos, no son 8 correctos, son los correctos que su enfermería tenga en su servicio, en su institución. Muchas veces son 10, 12, creo que ya van por 12, seguramente pueden ser hasta 20, porque hay muchas acciones que se pueden mitigar dentro de este espacio. Lo que le hablaba de seguimiento a moléculas nuevas, tenerlas en cuenta, que son moléculas que ingresaron a nuestra institución y posiblemente desconocemos cómo es su prescripción, las dosis correctas, desconocemos cómo es su preparación desde las centrales de mezcla, desconocemos de pronto algún tipo de información y podemos mitigarla con base en estos seguimientos. El comité de farmacovigilancia, como les decía anteriormente, no es obligatorio tener un comité de farmacovigilancia. El INVIMA lo dice, lo describe dentro de su normativa. Se tiene que tener un comité de farmacia terapéutica. Y a partir de ahí se pueden gestionar los eventos de farmacovigilancia, pero es mejor si ustedes son autónomos y tienen su propio comité. Intencionalmente, lo que buscan estos comités son gestionar el riesgo asociado al uso seguro de medicamentos, o al uso de medicamentos que permitan establecer y prevenir problemas relacionados con su identificación, efectividad y seguridad del paciente. Además, también analizamos esos reportes que se presentaron. Decimos, este medicamento está causándonos muchos problemas. Vamos a ver qué está pasando con este medicamento. Seguido, también tenemos que siempre crear un acta de ese comité. Uno, el de creación del comité. Listo. El día de hoy vamos a implementar comité en la institución. Vamos a crear un acta de conformación. ¿Quién tiene que estar ahí? El personal que ustedes consideren, un representante médico, un representante de la especialidad relacionada con el evento que se pueda revisar, un representante del área de compras, un representante de farmacovigilancia. Intencionalmente siempre tener en cuenta la dirección técnica del servicio donde ustedes se encuentren y tener en cuenta la periodicidad de las reuniones. De forma ordinaria, una vez al mes, de acuerdo a un cronograma que ustedes establezcan. Les recomiendo crear un cronograma de forma anual y programar las reuniones en la forma que ustedes tengan para programarlas dentro de su institución. Y un comité extraordinario que se puede generar en cualquier momento del año de forma extraordinaria, como decía, cuando se presencia de un evento que puede ser puede afectar a la institución o puede afectar al paciente, puede causar un daño mucho más grave y se requiere intervenir de forma inmediata. Con esto se crea un acta por cada reunión y se almacena dentro de un espacio. Listo. Aquí llegamos a la última parte de la presentación. Esta es la herramienta Henry de farmacovigilancia. Henry por sus siglas de herramienta de evaluación numérica para el ranking de implementación del programa de farmacovigilancia. O sea, una lista de chequeo. En donde ustedes, la idea es que ahora que ustedes salgan de aquí, si ya lo hicieron, perfecto. Pero cuando ustedes salgan de aquí y lleguen a su institución, cojan esta lista. Entrando al INVIMA, ustedes ahí buscan herramientas Henry y les sale. Y en ella encontramos varios
preguntas. En realidad son 10, traje aquí 3 de ejemplo, las otras se las muestro a continuación, donde ellos mismos, el mismo INVIMA creó otra estrategia donde dice el ítem, la institución se encuentra inscrita a la Red Nacional de Farmacovigilancia. Entonces les dice, ellos mismos les dicen a ustedes, ¿cómo se puede evidenciar el cumplimiento de este ítem? Listo, el referente nacional del programa de farmacovigilancia de esa institución cuenta con la inscripción a la Red Nacional de Farmacovigilancia. ¿Se acuerdan del anterior PNF? El código PNF que le dan a ustedes cuando se inscriben a la farmacovigilancia en su institución. Dice aquí, ejemplo de evidencia, solicitar el soporte, esto se lo dicen al evaluador de esta lista de verificación. Le dicen, listo, tú vas a solicitar el soporte respectivo del código de inscripción que tiene el referente de esa institución, para así lograr mirar si están inscritos o no. Entonces vemos también lo siguiente. De aquí saqué yo la información de las más, pero tenganlas en cuenta porque son las principales que se tienen que saber. 1. Se tiene conocimientos sobre la normatividad, lo decíamos anteriormente. Ustedes como farmacéuticos seguramente lo conocen, ya saben en qué consiste. Si son asistenciales lo tienen mucho más irrigado en su cabeza. Tenemos la resolución 1403 y la resolución 2003. En su momento, la 2003. Esto, pues, si se pueden dar cuenta, de pronto hay que actualizarlo un poco, ya que la resolución 2003 no se encuentra disponible o no se encuentra vigente, ya que está la 31. Con base en esto, ¿conoce sobre la 780? Sí. ¿Conoce sobre la 1403? Sí. ¿Conoce sobre la resolución 2003? Sí. Entonces, ustedes con eso cumplirían este punto y ya vemos que vamos 2. Si ustedes hacen esta actividad de forma mental, tranquila, en su oficina, en su trabajo, en su casa, y buscamos la manera de colocar esta información y una respuesta aquí por parte de ustedes, ustedes fácilmente pueden recibir una visita de cualquier ente y van a pasar la visita. Que si es mayor a 60%, consideramos que está en implementación la farmacovigilancia en su institución. Y si está mayor al 94%, está completamente implementada en un procedimiento de identificación, registro, procedimiento, análisis de información y envío de reportes de eventos adversos a la entidad reguladora.